Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, pues, oh casualidad, tal día como ayer, 21 de febrero, solo que del año 1965, caía asesinado en Nueva York, a manos de sus antiguos camaradas, Malcolm Little, que pasaría a la historia como Malcolm X. A mi modo de ver, y esto son cosas y opiniones personales, uno de los personajes históricos más siniestros, abyectos y despreciables que ha existido ya no solo en la historia de los Estados Unidos, sino que me atrevería a decir en la historia universal. Un individuo, ante todo, racista como el que más, que propugnaba la total separación entre los blancos y los negros. Para él, los blancos éramos diablos que habíamos sido creados por un experimento que salió mal de un científico negro. No os estoy vacilando, de verdad, decía esto. Que pregonaba desde la nación del Islam, el que fue el grupo que le dio a conocer y que posteriormente le quitó la vida. Como digo, proclamaba el nacionalismo negro, que se basaba, como digo, en una superioridad a todos los niveles de la raza negra sobre la raza blanca, y que, entre otras lindezas, pues pedía la creación de un estado negro en el sur de los Estados Unidos, de forma temporal, hasta que los afroamericanos pudieran regresar a África. Como digo, decía todo este tipo de lindezas, como por ejemplo alegrarse del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Iba de defensor de los derechos civiles, pero nada más lejos de la realidad. La principal defensa que él hacía era el uso de la violencia. Y esto, bueno, pues lo demuestra que allá por marzo de 1964 se reunió con el que sí que era un verdadero luchador por los derechos civiles como Martin Luther King, y aquella reunión apenas duró un minuto. Cuando se acercaba la fecha de su asesinato, algunas de las salvajadas que dijo decía haberse arrepentido en parte, pero seguía abanderando el uso de la violencia y la separación entre la raza blanca y la raza negra. Bueno, como os digo, ayer fue el aniversario de su asesinato, pero ha resucitado. Ya no al tercer día como nuestro glorioso Salvador, sino que han pasado unas cuantas décadas. Pero Malcolm, disfrazado ahora de jugador del Real Madrid, ha resucitado de entre los muertos y ha vuelto a traer su populista discurso a la España del siglo XXI. No viene solo. Le acompañan legiones y legiones de mortífagos que están al servicio del Señor Tenebroso y de todo aquel que el Señor Tenebroso diga, y su campaña de defensor de causas perdidas e inexistentes periódicamente salta a la palestra de todos los medios de comunicación. Y eso, en uno de esos capítulos que este Malcolm XD hacendado suele protagonizar periódicamente, ha sucedido esta semana al hilo de un presunto insulto racista del jugador del Benfica, Prestiani,
durante el partido Benfica-Real Madrid de Copa de Europa que se disputó este pasado martes. Al parecer, y sin ninguna causa, porque él nunca provoca y él nunca busca la confrontación, tras una de esas circenses celebraciones de goles que suele hacer para provocar, cuando ya se iba a realizar el saque de centro, bueno, pues siempre según él, y tras él llamarle cagón de mierda en varias ocasiones, pues Prestiani se tapó con la camiseta la boca y siempre, según nuestro Malcolm X de todo a 100, le llamó en varias ocasiones mono. A partir de ahí, como digo en estos casos, se formó la gozadera. Aquí nuestro héroe del 3 al cuarto salió corriendo, escandalizado, brazos en alto, ululando, sabe Dios el qué, buscando al árbitro para decirle que el pobre Prestiani le había insultado de forma racista. Ahí nadie se enteró de nada, nadie sabía de qué iban las cosas, solamente veían a un desquiciado correr por el centro del campo, buscando al árbitro y echándose las manos a la cabeza. El árbitro, al parecer, hizo el gestito este que se ha puesto ahora de moda para activar no sé qué protocolo antirracista, perdón. Se detuvo el partido y a partir de ahí, pues ya sabéis, el show circense de siempre. Amenaza de abandonar el partido, no sé cuántos minutos parado, todos tirándose, o sea, poniéndose las manos en la cabeza, etc. ¿Pruebas? Ninguna. Prestiani, como digo, se tapó la boca con, como ya habréis visto, no estoy descubriendo nada nuevo, con la camiseta y, según nuestro templario antirracista, aprovechó ese gesto para llamarle mono en varias ocasiones. Por ahí estaba Mbappé, que dice que lo oyó todo, pero en ese momento se quedó sin saber qué estaba pasando, mirando a Vinicius como las vacas miran al tren, pero de buenas a primeras resulta que él lo había oído todo, aunque en ese momento no sabía absolutamente de nada de lo que iba la película. Lo mismo sucedía con Arda Güler, que andaba por ahí, con Camavinga, nadie había oído nada. Y probablemente este individuo, como digo, este Malcolm X de toda 100, tampoco oyó o entendió nada. Porque estamos hablando de una persona que confundió que 50.000 personas le estaban llamando tonto en Valencia con que le estaban llamando mono. Todo eso, por no decir que los segundos antes de ese supuesto insulto racista, estaba burlándose de la grada, estaba llamando cagón de mierda a este chaval, a Prestiani, y con todo ese barullo de 60.000 personas gritando, Vinicius escuchó perfectamente como una persona que además tenía la boca tapada, le llamaba hasta en 5 ocasiones mono. Como digo, ya se formó la gozadera en el partido, pero en las ondas y en las televisiones, toque de emergencia a todos los mortífagos. Oye, no falló ni uno, ¿eh? Ni uno. Es que además tuvieron incluso curiosos aliados. Como puede ser, por ejemplo, David Sánchez, este que me sorprendió bastante, y cualquier otro que quiera mantener la nómina a final de mes, con independencia de lo que piense de verdad, o de las pruebas que en este caso pueda haber, que son ninguna. De lo que sí que hay pruebas es de la provocación constante de este individuo a la grada, hecho este que no es nada nuevo, como dijo Mourinho, aunque bueno, de Mourinho no nos vamos a fiar, ni le vamos a poner como una fuente fiable y objetiva de opiniones. ¿En cuántos estadios ha pasado y pasa esto? Pero bueno, ya sabemos que es que contra el Real Madrid y todo lo que le rodea, incluyendo a su Malcolm X de Hacendado,
La liga, los árbitros, los clubes, la UEFA, la federación, todos están en contra de él. Y esto sucede, por supuesto, también con nuestro luchador por los derechos civiles. Hace gracia, en primer lugar, las declaraciones de Mbappé, que no oye nada, como ya hemos podido ver en los vídeos, sobre todo en los que colgó en las redes sociales el Benfica, más que nada porque él tiene una nula reacción, para luego decir que lo oyó 5 veces. No oye nada, pero vamos, que este va a dar lecciones que amenazaba de muerte a Jordi Alba durante un partido. Pero claro, es que eso forma parte del fútbol. Pero este le amenazaba de muerte. Si os acordáis, en aquella eliminatoria que enfrentó al Paris Saint-Germain frente al Fútbol Club Barcelona. El discurso populista o los discursos populistas y demagogos que salieron después, bueno, prácticamente al momento, pues ya os lo podéis imaginar. Gente que no ha practicado el fútbol en su puñetera vida, pues ya te sabía decir perfectamente si él lo había oído o no lo había oído bien, lo que le había dicho, lo que significaba que le estuviese tapando la boca con la camiseta, y que por supuesto, en un paso más por su intento de cargarse el fútbol, pues lo siguiente tenía que ser prohibir que los jugadores se pusieran la mano en la boca, pues como hace Vinicius todos los días, por ejemplo ayer contra el Osasuna, como hizo Vinicius en su rifirrafe con Otamendi en el mismo encuentro, y como hace cualquier futbolista, puesto que ya que los estadios, tanto para los futbolistas como para los aficionados, ya no parecen recintos deportivos, sino platós de Gran Hermano, pues cualquier cosita que digas se va a saber y te la van a sacar en televisión. Por lo tanto, es un gesto de lo más normal, a mi modo de ver. Bueno, pues esto se tiene que acabar, según los mortífagos, indignadísimos todos ellos, por este nuevo ataque racista contra nuestro querido Malcolm X brasileiro. El tema de la presunción de inocencia, el tema de... Oiga, es usted quien me acusa, el que tiene que demostrar que yo he cometido una infracción, todo eso, es decir, el Estado de Derecho, para todos estos que se las dan de tan demócratas, queda reducido a la mínima expresión, puesto que al bueno de Prestiani se le tiene que sancionar, aunque no haya pruebas. El solo hecho de que se ponga la camiseta en la boca ya indica que le va a decir algo racista. No puede ser cualquier otra cosa, no, es algo racista. Intuyo, por lo tanto, que Vinicius, cuando se tapa la boca en su rifirrafe con Otamendi, pues vaya usted a saber lo que le estaba llamando. Pero ahí nadie pregunta. Eso es un hecho del fútbol. Eso son cosas que pasan en la cancha. Ya sabéis. Todos estos, es que no voy a poner nombres porque ya os podéis saber, os podéis hacer una idea de los que estamos hablando. De los... Bueno, hablaremos ahora de Juanma Rodríguez porque la suya sí que fue cojonuda. Pero son todos, absolutamente todos. O sea, la indignación de Juanma Castaño, la indignación de Manolo Lama, la indignación de Ciro López, de todos, absolutamente de todos, es tremenda, y ya lo digo, o sea, aunque no haya pruebas, hay que condenarlo. Ahí está el querido Mbappé diciendo que no tendría que volver a jugar jamás la Copa de Europa. Ya está. A este sí que se le ve perfectamente cómo le llama puto racista de mierda. A este sí que se le ve cómo le insulta. Pero ya veremos cuál será la sanción. Este individuo viene a darnos lecciones, el que se agarraba a sus partes frente a los aficionados rojiblancos tras el robo de la eliminatoria del doble toque del año pasado en la Copa de Europa. Este hacía eso, el otro, el Rudiger, otro Malcolm, se rebañaba el cuello mirando a los aficionados del Atlético de Madrid, todos ahí dando una especie de danza de la lluvia delante de los seguidores rojiblancos, pero eso no es provocación, eso no es ningún delito de odio y eso no es ningún menosprecio. A ver si nos vamos dando cuenta de una jorobada vez que los delitos de odio y cualquier comportamiento
que pueda suponer una infracción solo se realiza cuando la víctima es un jugador del Real Madrid, y no como cuando sucedió en septiembre de 2017, el bueno de Carvajal llamó a Jefferson Lerma, jugador del Levante, gilipollas y puto mono de mierda. Ahí no hay ningún delito de odio. A ver si nos vamos dando cuenta. Los delitos de odio únicamente son aquellos que afectan a jugadores del Real Madrid, especialmente a nuestro Malcolm X de Hacendado. ¿De acuerdo? Porque a pesar de que la norma cambiase con la ley orgánica de 2015, todo lo relativo a los delitos de odio, insisto, lo que sucedió con Carvajal en el Santiago Bernabéu en 2017 no era un delito de odio, es algo que sucede en el campo y que en el campo se tiene que quedar. ¿Nos vamos dando cuenta ya? Porque yo creo que ya tenemos unos añitos. Tú cuando vas a... como me ha pasado a mí y a muchos que van a esos estadios. Tú cuando vas a Pamplona, tú cuando vas a Bilbao, a Vitoria, a San Sebastián, incluso a Barcelona, y te llaman puto español de mierda, y no 2 o 3, sino la inmensa mayoría de la grada, ahí no estás asistiendo a un delito de odio, sino a un ejercicio de libertad de expresión, como sucede en la final de Copa, cuando toda esta chusma llega a esa final y silba el himno nacional. Eso no es un delito de odio. Un delito de odio es insultar a un negro. Le llames lo que le llames. Eso es un delito de odio. Así que, aquellos, como yo, que os escandalizáis cuando suceden todo ese tipo de cosas, no hay ningún tipo de reacción por parte de nadie. No hay ninguna campaña. No encabeza telediarios, no encabeza programas radiofónicos, no hay plantillas que se retiren del campo. A ver si os vais dando cuenta que únicamente se puede hacer cuando es Vinicius la supuesta víctima. Porque yo creo que está bastante claro. Porque aquí ha habido insultos a los jugadores, sean del color que sean, toda la vida. ¿Está bien? ¿Está mal? Eso será otro debate. Para mí forma parte del fútbol. Insultes a un negro, a un amarillo o a un alienígena que baje del cielo en su platillo volante y aterrice en el centro del campo del Estadio Metropolitano. Forma parte del fútbol. Y espero que siga formando toda la vida. Porque así ha sido. Así ha sido siempre. Y para mí es normal que sea así. Pero para todos estos, que como insisto, no han jugado al fútbol en su vida, y únicamente se han dado cuenta de un hipotético e inexistente racismo en la sociedad, cuando se ha insultado a un negro que lleva la camiseta del Real Madrid, pues al parecer es ahora cuando tenemos un problema. Desde ese momento. Cuando allá por 1990 y algo, por cierto, esto te lo dedico a ti, Juanma Rodríguez, que decías que se insultaba y se blanqueaban estos insultos cuando a Wilfred se le llamaba o se le gritaba Ku Klux Klan, o, con todos mis respetos, negro cabrón recoger algodón. Esto tú decías que se decía a Wilfred. No, no se le decía a Wilfred. Se le decía a Wilfred en el Santiago Bernabéu. Que se te olvida añadir esa coletilla que además es la verdad. Pero como hipócrita y manipulador que eres, pues es bastante lógico y normal que lo hagas. Igual que no dices nada de lo que sucedía hace 2 días con Diego Costa cada vez que visitaba el Estadio Santiago Bernabéu. No hablo del siglo pasado, hablo de hace apenas unas temporadas. Pero claro, todavía no se había producido el advenimiento triunfal del espíritu inmortal de Malcolm X personalizado en este individuo venido de la favela. Escuché en la cadena COPE, la presentaban y yo me acordaba de María Trisac, de la tonta del bote, porque presentaban a una periodista, una tal Tati Mantovani, como la periodista experta y más cercana a Vinicius, y dije yo, puñalada trapera en el corazón de María Trisac. Pero en fin. Bueno, hizo un discurso, ¿no?, de estos que hace esta gente dando lecciones. Invito a cualquiera a darse una vuelta por Brasil, a ver cuál es el racismo que existe allí, o si no existe racismo.
Y bueno, incluso decía que estaba muy enfadada con comentarios que estaba oyendo y a los cuales no iba a responder, pues de algún que otro insensato periodista que manifestaba estar en contra de la versión oficial. Esta es su idea de la libertad de expresión. Ahí tenemos también a Juanma Rodríguez, que para mí es el que se ha coronado, para mí es el que se ha coronado, que decía que Prestiani es mentiroso y cobarde y que no tenía ninguna duda de lo que le había dicho a Vinicius en el transcurso del partido. Pero no contento con eso, creo que lo puse en Twitter, durante el espacio ese que tiene con el tal Richard Dis, ¿vale? Este va de azote del periodismo, ¿vale? Tiene una versión cutre y barata de la libreta de Bangal, algo que se llama El Radio, en el que dice que, bueno, que es el azote del periodismo y tal. No os equivoquéis. Solamente critica a aquellos que critican al madridismo y, por supuesto, al señor Tenebroso y a todos sus engranajes. Que en un podcast se presentaba como uno de los principales podcasts de madridismo, como un ejemplo e icono de madridistas, y que había dedicado toda una vida al madridismo. Este es el azote del periodismo, ¿vale? El que tiene Juanma Rodríguez. Bueno, pues durante esa cosa tan rara de espacio que tiene con Juanma Rodríguez en su programa, a Juanma Rodríguez directamente ya dijo, vamos a ver, hace mucho que no suelto la sandez más grande que se pueda escuchar, y se descolgó diciendo, a mí me hubiera gustado ser negro. Yo estaba escuchando esto y os juro que le tuve que dar para atrás al podcast un par de veces, porque dije, no es posible que haya dicho lo que ha dicho. Pues sí, dice que a él le hubiera gustado ser negro. O sea, esto ya no es ser populista, demagogo, intoxicador, no. Esto ya es quitar a Juanma Castaño del trono de los hipócritas. Y directamente estar a los pies del señor Tenebroso y de este Malcolm X de Hacendado. De verdad que dijo eso. Os invito a que... Esto sucedió el pasado jueves. Os invito a que lo escuchéis. Ahora entiendo por qué se disfrazaba de Nico Williams en el Chiringuito. Y al hilo de esto, pues tiene una frase que es muy parecida al que era el protagonista de la introducción de nuestro vídeo. El abyecto Malcolm X. Malcolm X decía que Dios es negro. Eso decía. Este individuo dice que Dios es del Real Madrid. Si es que al final, como decían en alguna película española de los 70, probablemente producida por el abyecto Enrique Cerezo, los extremeños se tocan. Poco más se puede decir ya de este tema, de este gran defensor de los derechos civiles, de este gran luchador contra el racismo, que cuando se estaba celebrando el juicio por todo lo que sucedió en aquel Valencia-Real Madrid, él dijo que no iba a declarar porque estaba de vacaciones. Hasta ese punto llega su lucha y su entrega. Como digo, poco más se puede decir hasta dentro de 2 o 3 días que al nene le apetezca ser otra vez protagonista. Pero en fin. Hablando un poquito de fútbol, bueno, pues ya sabemos, ¿no? La Copa de Europa se encuentra un poco en el aire para los equipos españoles, con cierta ventaja para el Real Madrid, el tema de la repesca. El Atlético de Madrid no sacó un mal resultado en Brujas, un empate a 3. Sobre el papel dices, pues no es mal resultado. Estamos hablando de un estadio en el que este año únicamente ha ganado el Arsenal. Pero claro, después de llevar un 0-2 y posteriormente un 2-3, pues el resultado te sabe a poco. Sabemos que el Atlético de Madrid es el rey de la irregularidad, por eso no sabemos qué cara nos vamos a encontrar pasado mañana en el encuentro de vuelta frente a los belgas. Si la cara, por ejemplo, que vimos ayer frente al Oviedo, con ese 4-1, para mí un gran partido, excelente actuación de Alexander Sørloth con 2 goles y generando gran parte del ataque del Atlético de Madrid. Le necesitamos, desde luego, en esas condiciones para los partidos que nos vienen, al igual que necesitamos a toda la plantilla. También muy buena actuación de Lookman,
De momento me tengo que meter la lengua en el culito, puesto que sigo diciendo que no lo considero un fichaje acorde para el Atlético de Madrid, pero su rendimiento me está cerrando la boca. Por lo tanto, ojalá que siga así. Y asistimos también en Pamplona a otro episodio, ya lo sabréis, ya me imagino, de la mugrienta Liga Negreira. ¿A quién se le ocurre pitarle un penalti en contra al Real Madrid? O sea, tú les pones a todos estos mortífagos, que me venía mucho a la cabeza, ¿vale? Pol Tenorio, que es uno de estos que pedía respeto para Vinicius, pues directamente llama sinvergüenza a Figueroa Vázquez, que es el árbitro que estaba en el VAR. Por cierto, hablando de faltas de respeto, he olvidado comentar que otro de los grandes defensores de Vinicius y de estos que piden justicia sin que haya pruebas, nuestro querido Látigo Serrano, pues ha debido de olvidar que allá por 2014 calificó de muy mona aquella famosa celebración en Vallecas de un gol que bailaban Neymar y Dani Alves. Una celebración muy mona. Y este es el que viene pidiendo respeto también. Como estos son todos. Bueno, pues volviendo a lo del encuentro, ya digo, ni siquiera con la entrada, con la imagen de la clara entrada del roedor belga más conocido como Courtois sobre Budimir, pues les parece suficiente y otra vez más. Es que es un cuento fantástico el suyo. Si ganan, ganan ellos. Si pierden, es por el árbitro. Es algo verdaderamente fantástico. Hablando de árbitros, supongo que habréis escuchado a Mateu Laoz durante la retransmisión del partido frente al Benfica, del Real Madrid frente al Benfica el pasado martes, cuando, por un lance del juego, por supuesto, cuando Fede Valverde le pega un puñetazo a un jugador del Benfica, directamente para Mateu Laoz, bueno, pues se agradece este tipo de arbitraje humano y futbolero que no sancionó esa acción. Bueno, pues prepararos que durante las próximas horas y hasta el partido contra el Benfica nos espera capitulito de la mugrienta Liga Negreira a cuenta del penalti justo pitado en contra del Real Madrid por la entrada de Courtois sobre Budimir. Del hecho de que Asencio todavía esté buscando al delantero de los Osasuna, prácticamente no vais a oír absolutamente nada. Y no quiero terminar sin dar una pequeña pincelada a un tema. Ayer vi unos vídeos de un enfrentamiento entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, los antidisturbios de la Policía Nacional y seguidores de los Osasuna. Desconozco lo que pasó, desconozco lo que sucedió, pero lo que no se puede consentir es que, al igual que sucedió en la previa del encuentro de Copa del Rey frente al Fútbol Club Barcelona, en el que policías a caballo lanzaban de forma total, absolutamente indiscriminada y contraria a lo que dicen sus normas de régimen interno, fustazos sobre la afición del Atlético de Madrid, a mí me produce verdadera vergüenza ver a antidisturbios aporreando a una persona que ya está en el suelo y que no se puede levantar. Ya han pasado cosas. El otro día oí que andan revueltos por el tema de su salario, no sé qué, y que pronto tendremos manifestaciones. Curiosamente suceden estas cosas cuando los señoritos están revueltos y quieren ser los protagonistas de la historia. No tiene ningún sentido andar a caballo con un bicho de 600 kilos entre multitud de personas, protegiendo supuestamente el autobús del Atlético de Madrid. ¿Y quién está protegiendo? De sus aficionados. Nosotros, que les estábamos dando recibimiento, les vamos a linchar. Yo os invito a que veáis esas actuaciones de la policía. No solo el vídeo que pone la policía, no solo el vídeo que pone la policía, sino la actuación de sus unidades a caballo y de sus antidisturbios. Al igual que os invito a que veáis lo que sucedió ayer en Pamplona. Desconozco dónde está el origen, desconozco quién tiene la razón, desconozco quién la deja de tener.
Pero aprovecharte como una hiena sangrienta de que tu víctima está en el suelo indefensa, ya no es que me parezca vergonzoso, es que me parece ante todo miserable y cobarde. Hasta el próximo vídeo.